primer invitado del día, José Antonio Aguilar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía alrededor de, te empiezo por una parte colateral, Borrell diciendo que no hay que temer, que no hay que asustar a la población, que la guerra no es inminente? Oiga, pero si nos está diciendo todo lo contrario desde hace un año y medio. Es que vamos de contradicción en contradicción, ¿eh? Es decir, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio que es el de no intentar escucharle sus declaraciones, porque todos los días se pisan, y se contradicen. Llevan efectivamente un año y medio hablando de que tenemos que gastarnos una mortera de dinero en defensa porque estamos ante una amenaza que puede ser inminente, que puede ser en un año, que puede ser en 2 años, que puede ser en 3 años, puede ser en 2044. Acordemos de aquellos reportajes en el The Guardian, en The Guardian. ¿Qué significa esto? Significa que no tienen ninguna fecha ni no tienen ninguna información de inteligencia. Esto es especulación en el mejor de los casos, cuando no simplemente un relato inventado para justificar unas políticas. Porque si hubiera información de inteligencia lo suficientemente creíble como para tomar medidas como las que quieren tomar, tendríamos lógicamente pues una fecha, un momento, una ventana en el tiempo en el cual habría que tener todo preparado para esa posible actuación. Pero hombre, lo que no se puede ser es que desde inminente hasta 2044, eso no es serio. O sea, imaginémonos esto en economía, José Antonio, es decir, que estuviéramos hablando a la hora de establecer proyecciones de inversión con esos rangos de tiempo. Hombre, es que es muy poco serio. Entonces yo creo que efectivamente, bueno, pues asustan, no asustan, hay una serie de objetivos políticos que quieren conseguir con este miedo, eso está claro, y por lo demás también indica pues la mala situación que se tiene en el aspecto geopolítico, la situación de Europa me refiero, que tiene el aspecto geopolítico y por lo tanto muchos huecos que tapar, tanto personales en los gobiernos respectivos como Macron, por ejemplo, como la propia Unión Europea, a pocos meses de unas elecciones que van a ser muy importantes. En este entorno, ¿cómo se entiende? No son las declaraciones, por ejemplo, de la ministra de Defensa española, en el que decía existe la posibilidad de que un misil ruso balístico llegue a España. Y dice, bueno, la gente no se va a asustar. Sobre todo si no le añades después, estén tranquilos que tenemos un sistema antimisiles, un escudo antimisiles, que evitaría cualquier posible ataque. Oiga, ¿tenemos defensa ante lo que nos está diciendo la ministra de Defensa, por ejemplo, aquí en España? Vamos a ver, vamos a ser... Es que, de verdad, yo no entiendo por qué no dicen la verdad. Vamos a ver, un misil balístico ruso puede llegar hoy y desde hace 40 años podría llegar. O sea, cualquier misil tipo ICBM o de rango medio puede llegar desde territorio ruso hasta España y hasta Estados Unidos. Es que, como no se dan cuenta de lo que estamos hablando, si hay una escalada que puede llegar a un conflicto nuclear, aquí no se salva nadie. No hay ningún sistema antimisiles que pueda prever eso, ni que pueda dar un rango de seguridad lo suficientemente aceptable como para decir vamos a la guerra nuclear. No hay ningún sistema antimisiles. Lo más que había era ese sistema que se instaló en 2016 en Rumanía y Polonia, que eran unos sistemas de antimisiles balísticos, misiles SM-3 fundamentalmente, que se instalaron, que ellos decían que era para los misiles balísticos iraníes, pero realmente eran dirigidos hacia Rusia, que podrían interceptar misiles balísticos de los que se conocían hace 20 años cuando se diseñó el sistema, y se ponían en la frontera este para que tuvieran efecto en el rango de subida de los misiles, porque una vez que alcanzan su altura y velocidad de crucero, ya no hay misil que los detenga, no hay antimisil que los detenga. Pero esto incluso ha sido superado por los nuevos sistemas Avangard, por ejemplo, rusos, en los cuales si te los lanzan desde suficiente distancia y tienen un alcance de 20.000 kilómetros, pues es que antes de que tu antimisil pueda llegar, ellos ya van a estar en la altura suficiente para ser inalcanzados y luego ya no los detienes. Ya es imposible. No hay ningún sistema antimisiles lo suficientemente desarrollado como para evitar que los misiles nucleares o los cohetes te impacten a ti. Es más,
Y aunque eso se puede hacer con ciertos misiles de tierra, ¿cómo evitas lo de los submarinos o lo de los bombardeos estratégicos? No, no. Hay que darse cuenta del terrible peligro que significa jugar con la guerra, y más con potencias nucleares, porque no hay salida. Es decir, y además, si vamos a ir a ese escenario, es inútil gastarse dinero, de verdad, que no se lo gasten. Mejor gastarse en otra cosa. Entonces, bueno, pues, a ver, yo creo que todo esto, de verdad, es mucha palabrería. Vamos a los hechos. Lo importante son los datos y los hechos. ¿Qué hechos ha habido hasta ahora que nos indiquen que vamos a una escala de ese tipo? Hay algunos síntomas. Por ejemplo, España va a mandar 700 efectivos a Eslovaquia, con 100 vehículos, para reforzar la frontera este de la OTAN. ¿Eso qué significa? Eso que significa que, efectivamente, como jugamos con la guerra, vamos provocando, vamos reforzando y entonces entramos en una situación en la cual cualquier incidente, cualquier accidente o cualquier locura nos puede llevar a una situación muy peligrosa. Fijémonos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Cuando toda la bomba se cebó, bastó un atentado de un serbio contra el archiduque de Austria para que todo el edificio se viniera abajo. Y se acabó en las trincheras por toda Europa. O sea, eso es el peligro. Yo no creo que la intención de la OTAN esté, por supuesto no creo en la intención de Rusia de que vaya a avanzar por toda Europa, ni tampoco en la de la OTAN que esté preparando una guerra porque realmente se lo crea, y menos cuando escuchan las declaraciones de unos y otros. Por otro lado, si la hubiera, la OTAN precisamente no está en las mejores condiciones para ir a un conflicto convencional ni nuclear. Elecciones de Rusia, ha habido mucho durante la semana, ¿cómo lo has visto? Y sobre todo esa posición occidental de que no es democrático. Hungría ayer se salió un poco del redil diciendo que sí felicitaba. India se salió del redil y felicitó a Putin. ¿Cómo has visto toda esa fotografía? Bueno, India no se salió del redil. Es que India, hay que entenderlo, India está más cerca de Rusia de lo que la prensa occidental dice. Pero bueno, pues mira, es sencillo. Salvo las potencias occidentales, todo el resto del mundo ha felicitado a Putin. ¿Cómo lo he visto? Mira, allí hemos estado, como sabes, un grupo de españoles, algunos colaboradores de esta casa, y hemos estado no solo en Moscú, porque podía ser la crítica habitual, ¿no? Claro, han estado solo en Moscú o en San Petersburgo, y ahí las cosas, claro, pues se hacen, digamos, para las cámaras de otra forma, ¿no? No, hemos estado en Vladivostok y en Ekaterimburgo, hemos estado en la región de Kazán y en Donbass, hemos estado también en Moscú y en San Petersburgo. Es decir, nos hemos repartido por ahí. Bueno, nos han repartido porque la idea era de la administración rusa, la idea era que viéramos realmente cómo eran las elecciones. Fraude. Vamos, a estas alturas de la película no hacía falta ningún fraude. Porque yo sé que todas las encuestas daban la victoria a Putin por amplio margen. ¿Que el margen ha sido más del que incluso pensábamos? Pues sí, porque nosotros hicimos unas apuestas allí y, bueno, pues entre el 75, el 78 y el 80% estaba todo el mundo. Pero todo el mundo, no solo los españoles, sino los observadores internacionales con los que contactábamos. Es decir, guatemaltecos, indonesios, dominicanos, argentinos. 109 países han mandado observadores internacionales. Más de 1000. Con lo cual, hablabas con la gente, hablabas de los colegios electorales. Es decir, estaba clara la victoria de Putin. No le hacía falta hacer un fraude en las elecciones. ¿Para qué? ¿Para tener 2 puntos más, 2 puntos menos, 5 puntos más, 5 puntos menos? Pues es que la diferencia con el segundo era de más de 80 puntos. Es que es ridículo. Algunos relatos de la prensa occidental son realmente ridículos. La popularidad de Putin es absoluta en Rusia. Esa es la verdad. Y eso yo sé que les enferma a los de aquí, pero es que es la realidad. Es que no podemos hacer escapar la realidad. Porque entonces las cosas salen como salen. No hemos visto ninguna interferencia, no hemos visto ninguna actuación que podamos decir reprochable. Para que te des idea, incluso hemos visto garantías que aquí no vemos. Por ejemplo, que todos los colegios electorales tenían 2 cámaras que grababan todo, o sea, en online, todo el día, y además quedaba grabado. Esas imágenes iban a un centro de control
donde cientos de observadores controlaban esas cámaras ante cualquier incidencia. Pero lo que es evidente, Juan Antonio, ¿no? Visto desde el lado occidental, hombre, no había mucha rivalidad, ¿no? Es decir, tampoco podemos, ¿no? Aquello Bueno, estaba hecho. Pero mira, es que claro que estaba hecho, no había mucha rivalidad. Hombre, había otros 3 candidatos que habían conseguido reunir los requisitos de firmas, que son candidatos que tienen presencia en la Duma. El Partido Comunista, que tiene un 13%, el Partido Liberal Democrático, que tiene un 10%, y el Partido Gente Nueva, que es un partido más bien procedimental. Es decir, que todos tienen un 20% de la Duma. O sea, a ver, es que hay oposición, es que la oposición no era Navalny, Navalny se presentó 2 veces y lo más que consiguió en su momento fueron un 2% de los votos. O sea, esta es la realidad. Podemos hablar de otras cosas, pero esta es la realidad. ¿Hay campaña electoral? Hay campaña electoral. ¿Hubo debates? Hubo debates. ¿Había realmente una oposición fuerte a Putin? No, pero es que no la hay, no porque Putin no quiera, es que realmente no, es que Putin arrasa. Es que, es decir, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que este hombre, que además ya no se volverá a presentar en 2030, sea ya esta vez, última vez la que se ha presentado, pues bueno, ha representado un momento histórico en Rusia y, ¿qué quieres que te diga? Y en cualquier caso, también hay que decir una cosa, con más o menos circunstancias, los rusos han podido elegir a su jefe del Estado. Hay esos países en Europa que no pueden elegir al jefe del Estado, porque es propiedad privada de una familia. Es que vamos a tener en cuenta las cosas. Hay países de Europa donde la población no elige directamente al presidente del gobierno, sino que hay unos representantes que lo eligen en unas cámaras. ¿A qué países de Europa te refieres, Juan Antonio? ¿A qué países de Europa te refieres? Pues a todos los que tienen una monarquía, en la cual el jefe del Estado no lo puede elegir la población. Eso es sencillo. Entonces, lo que quiere decir es que... Bueno, pero al jefe de Estado en el 78 sí se le eligió, ¿no? Es un tema distinto, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices. No. A ver, en pureza democrática, cuando me refiero, cuando criticamos a un tipo de gobierno, un tipo de régimen, podemos decir, no, es que claro, mi posición es que su autócrata dice, hombre, elige el jefe de Estado. En Dinamarca no se puede hacer, ni en el Reino Unido. Claro, es decir, si hablamos en pureza democrática, las categorías políticas son las que son, hay una ciencia política y se establece claramente. Entonces, a la hora de crítica tenemos que entender que, por supuesto, las culturas son distintas, las formas son distintas, la historia es distinta y hay formas democráticas que nos pueden parecer extrañas en África, en Asia o incluso en América, que nos pueden parecer extrañas, pero que no por eso son menos valiosas. No podemos pretender que todo el mundo haga las cosas como las quiere Occidente, porque no lo van a hacer. Entonces, vamos a empezar a entender ese mundo multipolar que no tiene por qué pensar igual y hacer las cosas igual que lo hacemos nosotros. Y entonces pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta, la supremacía, el lado correcto de la historia, el orden basado en reglas y que somos los demás los que mandamos, los ricos y los guapos, vamos por mal camino. Porque nos van a dar. Escenario, Aguilar, que está ahora mismo Europa en el apoyo, están los líderes europeos llegando ahora mismo para ver toda la fotografía de apoyo de munición, quieren incluso ver la manera de saltarse un punto del tratado que permitiría mandar una parte del presupuesto hacia la compra de armamento y enviarla. La situación, ¿cómo está ahora mismo en el frente? Estamos viendo un ataque esta mañana muy fuerte de Rusia. Ayer Rusia sacó pecho de la producción de armamento y de munición. ¿Está Europa en los últimos momentos en una situación límite para enviar la ayuda a Ucrania o puede llegar tarde? Vamos a ver, yo no creo que sea un problema, de verdad, no creo que sea un problema de si llegamos a tiempo o no en la ayuda a Ucrania. El problema es si podemos hacer llegar esa ayuda. Es decir, si vamos a producir lo suficiente para una guerra industrial de desgaste como se está produciendo en las estepas ucranianas. Aquí la cuestión está en que la OTAN en ningún momento, ni Estados Unidos, como miembro de la OTAN también, en ningún momento pensaban que iban a tener que enfrentarse a una guerra industrial como esta. Entonces su industria no está preparada para la producción masiva de equipos y munición a precio aceptable, porque esto cuesta muchísimo dinero, y en cantidad suficiente. Aquí durante 3 décadas se habían acostumbrado a operaciones generalmente aeroterrestres, muy rápidas,
con poco coste y pocas bajas. Recordemos Irak, por ejemplo, como un ejemplo típico, ¿no? O Libia. Claro, se han encontrado ahora con una guerra convencional industrial para la cual no estaban preparados. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, pensar que Europa iba a poder enviar, como quería Borrell, 1 millón de proyectiles de artillería para marzo, era simplemente no entender cuál es la situación. Van a enviar 500.000 y gracias. Y el resto, porque están comprando por ahí los restos de saldo, desde Corea del Sur hasta en África, a ver qué encuentran para poder enviar. En cambio, quien tenía un complejo militar industrial que sí era capaz de producir masivamente era Rusia. Pero claro, Rusia sí que tenía en su mente y en su doctrina militar la guerra industrial. La ha tenido siempre. ¿Por qué? Porque tiene una retaguardia estratégica impresionante que llega hasta el Océano Pacífico y se puede permitir el lujo de una guerra larga, siempre que tenga capacidad de producción, porque recursos los tiene. Eso no lo tiene Europa y ni siquiera Estados Unidos. Producen 1/3 de municiones, de las municiones que produce Rusia. No le van a poder alcanzar en años. ¿Y ahora qué pueden hacer? Bueno, pues aumentar la fabricación todo lo que puedan y comprar por ahí todo lo que quede. Y eso lleva tiempo. Con lo cual, claro, el tiempo juega a favor de Rusia. Cuanto más tarden en esto, peor le va a ir a las tropas ucranianas y de la OTAN en el teatro de operaciones. Sinceramente, ya no creo que se vaya a llegar tarde, que se llegó tarde desde el principio. Se llegó tarde porque no había nadie preparado para esto. Nadie. Y en última instancia, los rusos han sido capaces de poner su economía y su industria en función de la guerra mucho antes, y además tiene mejores aliados. Pues claro, es que solamente China o Corea del Norte pueden estar enviando millones de proyectiles durante años, por su producción y por lo que tienen almacenado. Es decir, que puede estar la situación. Con lo cual, bueno, no va a cambiar. Si alguien espera pues grandes movimientos en los frentes y demás, no va a cambiar, porque esa no es la doctrina militar rusa, que es la de ir desgastando al enemigo poco a poco, el tiempo no importa, y así vamos a mantener, porque además Rusia no va a parar hasta no cumplir sus objetivos. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buen día, buen negocio, buen fin de semana. Gracias.